Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad y el objetivo es explicarles de una forma sencilla y que puedan entender los conceptos claves cómo construir una tabla dinámica en Excel. Entonces, vamos a Excel. La utilidad de una tabla dinámica es procesar tablas de datos estructuradas. ¿Qué quiere decir una tabla de datos estructurada? Mire, cada columna corresponde a una variable. No son cuadritos en Excel, perdonen si sueno peyorativo. Cuadros donde hay un informe que las ventas de enero están en una hoja, pero para las ventas de febrero hay que pasarse a otra hoja electrónica. Para las de marzo hay que pasarse a otra hoja electrónica. No, todos los datos están en esta base de datos. Esta es una base de datos que contiene créditos en una cooperativa, ¿sí? Y concretamente contiene solicitudes de crédito. Aquí hay 1000 solicitudes de crédito. Cada registro, o sea, cada línea, cada renglón, contiene toda la información correspondiente a una solicitud de crédito, el número de documento, de quien lo solicitó, el número de la solicitud, la edad del solicitante, ¿sí? El género o el sexo, así lo decimos en mi generación, del solicitante, qué actividad desempeña, qué tipo de préstamo es. Entonces, tengo una base de datos estructurada. La importancia de la tabla dinámica es poder procesar rápidamente la información, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas categorías de actividad hay? Pues tendría que ponerme a revisar todos los datos para ver si hay alguna categoría que de pronto yo no me imagino. En cambio, con una tabla dinámica las podemos conocer de inmediato. ¿Cómo hago la tabla dinámica? Entonces, por lo general yo recomiendo colocarse en la primera celda de la tabla de datos. Noten algo muy importante, que la primera línea corresponde a los títulos de cada uno de los campos o variables. Y vamos a suponer que todos los campos están llenos, o sea, mi base de datos o mi tabla de datos va desde la A hasta la T y son 1001 filas. Entonces le vamos a decir insertar tabla dinámica. Mire que como el Excel es bastante intuitivo, inteligente, él dice que el rango de la tabla va desde la A1 hasta la T1001. Lo toma automáticamente. Si no lo tomara automáticamente, pues yo puedo ir y darle el rango que yo considere que debe ser. Y hago clic aquí. Y listo. Entonces, vamos a decirle que construya esta tabla, ¿sí?, en una nueva hoja de cálculo. Esta nueva hoja de cálculo ya contiene como que todos los datos. Excel los tiene en la memoria. Excel los tiene en la memoria. Entonces vamos a cambiar aquí este nombre. Vamos a ponerle tabla dinámica. Entonces, ¿qué sucede? Miren, muchachos. Aquí hay 4 campos importantes donde yo puedo poner las variables y empezar a procesar mi tabla de datos. Dice filtros, dice filas, dice columnas y dice valores. Importante tener en cuenta la siguiente recomendación.
los campos de filtros, columnas y filas, yo los recomiendo usar solamente con variables que sean categóricas, no con variables que sean numéricas o cuantitativas. Variables que sean categóricas, porque por cada valor distinto, pues el Excel me va a crear una categoría. Entonces no es lo mismo que yo le diga que aquí en filas voy a colocar el sexo, lo voy a traer, la voy a arrastrar, aquí el sexo, y yo ya sé que hay dos, mírenlas aquí, dos categorías de sexo, hombre y mujer, o que aquí diga ciudad. Entonces tenemos como ciudades Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. No hay más ciudades, ya él sabe, ¿sí? Entonces le estoy recomendando que tanto en filtros, columnas y filas haya ese tipo de variables categóricas. ¿Por qué? Pues no me convendría, por ejemplo, colocar número de documento aquí, porque seguramente que cada solicitud tiene un número de documento distinto y lo que quiero es agregar información para poderla analizar. No me sirve algo con 1000 categorías, entonces debo tener en cuenta esto. Esas variables cuantitativas, por ejemplo, el valor del préstamo, están recomendadas para esta celda donde dice valores. Entonces miren lo siguiente, yo voy a decir, por ejemplo, vamos a poner la ciudad y vamos a poner la actividad económica. Yo las pudiera poner ambas aquí en filas, pero pues el Excel pues las va a acomodar, pero para mí es más fácil entenderlo así. Mírala aquí. Las filas son ciudades, las columnas son actividad económica. Y ya, por ejemplo, puedo mirar la variable ingresos, como es cuantitativa, la voy a colocar en valores. ¿Sí? La voy a colocar en valores. Entonces, yo aquí puedo ver, los ingresos por cada ciudad y por cada categoría de actividad. ¿Sí? Cuando coloco las variables cuantitativas aquí en valores, es muy importante tener en cuenta las funciones. Entonces, por ejemplo, aquí él me sumó todos los ingresos. O sea, aquí cogió, por ejemplo, donde está el 169.900.000, está sumando todos los ingresos que encontró para las solicitudes que cumplían las condiciones de Barranquilla y empleado, ¿sí? Pueda que esa suma de ingresos no tenga mucho sentido, pero el Excel tiene distintas funciones. ¿Cómo cambio las funciones? Miren, aquí hago clic, le digo configuración campo de valor y por ejemplo voy a escoger recuento. Y entonces él ahí lo que me está diciendo es que está contando las filas, está contando los casos. Tengo 54 solicitudes de empleados de Barranquilla. Tengo 347 solicitudes de empleados de Bogotá. Tengo 193 solicitudes de empleados de Cali. Tengo 29 solicitudes de estudiantes de Bogotá. 108 solicitudes, ¿sí?, de independientes de Bogotá. Y aquí al final, esta columna adicional me da el total de la columna. Esto se llaman las marginales. Esta y esta se llaman las marginales porque me da los totales por categoría. ¿Qué quiere decir este 694? Son 694 solicitudes de empleados. Ahí están sumadas todas las ciudades. Entonces uno dice 694 solicitudes de empleados. 61 solicitudes de estudiantes
235 solicitudes de independientes, 10 solicitudes de pensionados, solicitudes de crédito. ¿Ok? Aquí, ¿qué quiere decir este 80? El total de la categoría Barranquilla. 80 solicitudes de Barranquilla, 488 solicitudes de Bogotá, 279 solicitudes de Cali y 153 solicitudes de Medellín. En total, 1000 solicitudes. ¿Sí? Pero yo también pudiera colocar, por ejemplo, los ingresos promedio. Mire, empleados de Barranquilla, ingresos promedio de 3 millones, los estudiantes de 2.800.000, y en sí tengo varias funciones estadísticas que puedo aplicar en cada campo, ¿sí? Normalmente las más utilizadas son el promedio, el recuento o conteo y la suma. Pero yo puedo poner, por ejemplo, el máximo. ¿Qué quiere decir? El empleado que más gana en Barranquilla es 5.300.000. Estamos hablando de pesos colombianos. El que más gana en Bogotá, 4.800.000. El que más gana en Medellín, 5.370.000. El pensionado, aquí pensionado que más gana en Bogotá es 2.830.000. ¿Esto qué quiere decir? La solicitud o el solicitante con mayor ingreso en Bogotá es 5.290.000. El independiente solicitante con mayores ingresos es 5.290.000. ¿Sí? Recuerden que las marginales yo simplemente miro la categoría. ¿Qué quiere decir? Ahí están todas las ciudades y todas las otras categorías de todas las otras variables. Simplemente digo el independiente. Bueno, aquí es muy importante. Voy a volver al conteo, ¿sí? Porque a veces yo puedo querer mostrar porcentajes, ¿sí? Yo puedo querer mostrar porcentajes y entonces voy aquí, miren, donde dice configuración campo de valor, le voy a decir mostrar valores como, ¿sí? Mostrar valores como, aquí sin cálculo quiere decir así naturales, pero como porcentaje del total general. Miren aquí, él convirtió todos esos conteos, acuérdense que yo tengo conteos, ¿cierto? En porcentajes, ¿qué quiere decir? El 10.8% de las solicitudes son independientes de Bogotá. El 19.3% de las solicitudes son empleados de Cali. 23.5% de las solicitudes son independientes, 48.8% de las solicitudes son de Bogotá. Pero puedo hacer otra cosa. Puedo decir que me muestren los valores como porcentaje de las columnas. Noten aquí que ahora las columnas son las que suman 100%. ¿Qué quiere decir? Que siempre los porcentajes están tomados solo dentro de cada categoría. Siempre suman 100 en cada columna. En este caso, lo que uno tiene que decir es, miren, de las solicitudes presentadas por empleados, el 2781 son de Cali. El 50% son de Bogotá. De las solicitudes presentadas por independientes, el 7.23% son Barranquilla. El 18.3% son Medellín. De la misma forma, yo le puedo decir que me dé porcentajes por fila. Ahora los que van a sumar, perdón, vamos a mirar.
porcentaje del total de las filas y acepto. Ahora los que suman 100% son las filas. ¿Qué quiere decir? Aquí yo ya interpreto que el 67.5% de las solicitudes de Barranquilla fueron presentadas por empleados. Siempre interpretar en el sentido que está sumando 100%, ¿sí? Aquí el 24.01% de las solicitudes de Cali son independientes. Entonces miren aquí. Vamos a coger como referencia, vamos a pintarle el color rojo a esta celda. Como el total está por columna, esto quiere decir que el 24.01% de las solicitudes de Cali son independientes. Pero si yo ahora cambio, si yo ahora cambio a porcentaje por columna, esa misma celda roja, ahora mire que el porcentaje está por columna. Ahora, ¿qué quiere decir? El 28.51% de las solicitudes presentadas por independientes están en Cali. Pero si yo cambio a porcentaje del total general, ahora el 100% es general. Entonces ahora sí tengo que tener en cuenta la intersección fila-columna. Tengo que decir que el 6.7% de las solicitudes, así en general, corresponden a independientes de la ciudad de Cali. ¿Ok? Esto para mostrar algo muy importante que son los porcentajes. Vamos a volver al valor en general. Por ejemplo, miren que vamos a mirar, por ejemplo, el valor solicitado. Vamos a mirar el valor solicitado y vamos a dejarlo como el total solicitado. O sea, miren, tuvimos solicitudes de crédito de empleados de Bogotá por 2.970 millones de pesos. Tuvimos solicitudes de crédito de independiente en la ciudad de Cali por 534 millones de pesos. Pero resulta que no todas las solicitudes, ¿sí?, fueron aprobadas. Unas sí fueron aprobadas y otras no. Yo, por ejemplo, puedo colocar este campo de aprobados aquí en filtros. Aquí está en filtros aprobado. Y aquí en este momento están tanto los aprobados como los no aprobados en la tabla de abajo. El filtro funciona que si yo hago clic sobre los aprobados, la tabla de abajo se modifica y solo me va a presentar los aprobados. Entonces vamos a mirar. Entonces, créditos aprobados. Vamos a mirar algo muy importante también es, por ejemplo, el tipo de préstamo. Yo puedo meter tipo de préstamo también aquí en filtro. Entonces vamos a ver los préstamos aprobados para vehículo. Entonces señalo vehículo y aquí digo, listo. Mira, en Bogotá se aprobaron créditos por 925 millones, de los cuales 653 millones, bueno, estamos hablando otra vez, corrijo. En Bogotá se aprobaron créditos para vehículo por 925 millones de pesos, de los cuales 653 millones fueron para empleados, 55 millones a estudiantes, 206 millones a independientes y 11 millones a pensionado. ¿Ok? Yo puedo cambiar. No, ahora quiero solo los de libre inversión. Y ya la tabla, como es dinámica, inmediatamente se cambia. ¿Sí? O sea que yo puedo procesar cualquier tipo de información y pudiera responder, por ejemplo, a estas preguntas. Miren, ¿cuál es la edad promedio de las mujeres empleadas cuyas solicitudes fueron aprobadas?
Entonces, edad promedio de mujeres empleadas cuyas solicitudes fueron aprobadas. Entonces, como que la variable cuantitativa, la variable que más nos interesa es la edad. Entonces vamos a empezar la de 0. ¿Sí? Entonces, lo primero que me piden saber o que recuerdo es la edad. Entonces, miren aquí, vamos a buscar edad del solicitante. Pero me están pidiendo no la suma de edad, una suma de edades no me dice mucho, sino el promedio de edades. Aquí estoy viendo el promedio de edades de todos los solicitantes, pero me dicen mujeres. Entonces yo puedo poner aquí y ya veo que la edad promedio de todas las mujeres es 39,096 años. Pero la pregunta son mujeres empleadas con solicitudes aprobadas. Entonces yo puedo decir mujeres empleadas, eso es la actividad cuyas solicitudes fueron aprobadas. Para no confundirme, ese aprobado lo puedo poner en filtro. Y le digo, muéstreme solo las aprobadas. Entonces, mujeres, empleadas con solicitudes de crédito aprobadas. Entonces, mujeres empleadas con solicitud de crédito aprobada, la edad promedio es 38,98. ¿Sí? Si yo quiero aquí, simplemente le digo, vea, déjeme solo las mujeres para no confundirme. Y aquí le digo, déjeme solo los empleados para no confundirme. Y efectivamente ahí tengo el 38,98%. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer una tabla dinámica? ¿Sí? Una tabla dinámica me permite procesar información de tablas de datos estructuradas en la forma como yo quiera. Miren, yo puedo poner, vamos a mirar por ciudad, por ciudad, la voy a colocar en filas, ciudad en filas, voy a colocar actividad en columnas, pero también puedo poner el tipo de préstamo en filas y él las organiza, ¿sí? Vamos a colocar el valor solicitado aquí, listo, pero yo digo no, la solicitud promedio, bueno, no, vamos a colocar el valor solicitado y si fue aprobado. Entonces el aprobado, para no confundirme tanto, yo por ejemplo lo colocaría aquí en filtro. Ya, yo puedo ver esto qué quiere decir. Voy a mirar solo los aprobados. Miren, estos son solo los aprobados. Entonces aprobamos 105 millones en crédito para libre inversión de empleados. Libre inversión de empleados. ¿Ok? Y así puedo incluir muchas más columnas. Yo recomiendo para no confundirnos tanto, ¿sí? Coger por ejemplo el tipo de préstamo y pasarlo a filtro. Para siempre mirar solamente tablas 2x2. Para decir, bueno, yo quiero los hipotecarios. Entonces ya están los hipotecarios y aquí tengo por ciudad y aquí tendría por actividad económica, ¿sí? Y siempre cada tabla dinámica yo la puedo convertir, por ejemplo, en un gráfico dinámico. Mírenlo aquí. Siempre, no es sino cuando ya esté la tabla le digo que haga el gráfico dinámico. Y también puedo exportar los datos que cumplan ciertas condiciones. Entonces yo, por ejemplo, cuando digo aquí total general, me va a poner todas las solicitudes de Bogotá
pero hipotecarios y aprobados, ¿sí? Todas las solicitudes de Bogotá, hipotecarios y aprobados, que serían ¿cuántas? Vamos a mirar, vamos a meter una variable aquí que nos permita hacer conteo. Voy a meter, yo puedo meter cualquiera, voy a meter sexo aquí. No tendría mucho sentido meter una variable que no tiene valores, donde dice valores, pero sí tiene sentido en el sentido de que solamente lo que va a hacer es conteo. Entonces yo quería mostrarles que todas las solicitudes que cumplen esta condición son 9, ¿sí? Entonces voy a coger este sexo, lo voy a quitar, porque lo que yo les iba a decir es que yo puedo hacer aquí, cuando haga doble clic, él me va a crear una nueva tabla de datos con los que cumplen estas condiciones. Son de Bogotá, solicitudes, hipotecario y aprobados. Pero va a tener tanto empleados como estudiantes como independientes y son 9. Hice doble clic y aquí veo las 9. Empleados, estudiante e independiente que son hipotecarios, pero eso sí, que todos los créditos están aprobados. Creé o hice una extracción de una parte de la tabla de datos que cumple cierta condición. Bueno, si ustedes me comentan qué cosas de pronto me faltaron por explicar, porque es un tema demasiado amplio, hacemos otro video. Por ahora dejamos aquí, espero les sea muy útil. Muchas gracias.